Antes de irme a dormir, por casualidad escuché una conversación extraña entre mi nuera y mi hijo. Después de Navidad, tienes que meter a esa vieja gorda en un asilo. ¿Me oyes? Pateé la puerta y grité. Antes de que pienses en echarme, deberías ver un video muy especial. Y cuando presioné el botón de reproducir en la televisión, mi nuera se desmayó. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me quedé de pie en el porche, con la regadera de hojalata vieja que Javier, mi esposo, me había dejado. Cada vez que la toco, siento el calor de sus manos ásperas, de aquellos días en que aún vivía y regaba las bugambilias fucsias que trepaban por el muro. Ahora, esas flores siguen floreciendo, como si no supieran que el tiempo me ha quitado tanto. La luz del atardecer cubría los tejados rojos de Guanajuato con un tono anaranjado y cálido, pero dentro de mí había algo que ardía en silencio, sin nombre. Regaba poco a poco, como si quisiera alargar ese instante de paz que el día me concedía. Entré a la casa y corté algunas caléndulas que quedaban del Día de Muertos. Sus pétalos dorados y su aroma intenso eran mi parte favorita de la temporada. Las coloqué en un pequeño florero sobre el altar de Javier, junto a su retrato. La foto estaba amarillenta, pero su sonrisa seguía tan viva como el día de nuestra boda en la iglesia de San Cayetano. Hoy nuestro hijo volvió a llegar cansado, Javier, susurré, como si él estuviera ahí escuchando. Alejandro ya es un hombre, pero a veces parece un niño perdido. Sonreí con tristeza, acaricié el marco de la foto y me alejé, dejando que las palabras no dichas se disolvieran en el aire. El sonido de un coche en la entrada me sacó de mis pensamientos. Alejandro entró con los hombros caídos, el rostro marcado por un día largo en la obra. Trabajaba para una empresa constructora en el centro, un trabajo que nunca era fácil. «Ma», dijo, dándome un beso rápido en la mejilla, tan fugaz que apenas sentí su aliento cálido. Luego se dejó caer en el sofá, con los ojos pegados al teléfono, como si el mundo entero se redujera a esa pantalla brillante. Quise preguntarle por el trabajo, escucharlo hablar como antes, cuando era niño y corría hacia mí para contarme emocionado sobre los primeros ladrillos que había apilado. Pero ahora, entre él y yo, había un muro invisible, frágil y al mismo tiempo imposible de romper. El sonido de unos tacones resonó sobre las viejas baldosas de Saltillo. Valeria entró con su cabello brillante y los labios rojos como granadas. Fue directo hacia Alejandro y lo besó en la boca con un sonido fuerte, un beso exhibicionista que nunca entendí. No me miró, ni me saludó, como si yo fuera un fantasma en mi propia casa. Me giré y fui a la cocina, donde el olor del ajo y el chile dorándose llenaba el aire. Preparaba chilaquiles rojos, el platillo favorito de Alejandro cuando era niño. Aún recordaba las tardes en que se sentaba en la silla alta, con los ojos brillando, comiendo mientras me contaba sobre la escuela. Hoy esperaba que ese aroma lo sacara de la coraza de silencio que había construido. La cena se sirvió en la mesa de madera vieja, donde Javier había grabado nuestros nombres en una esquina. Me senté frente a Alejandro y Valeria, intentando empezar una conversación. «¿Cómo te fue hoy en el trabajo, hijo?», pregunté con voz suave. Alejandro levantó la mirada, cansado. «Bien, ma», respondió cortante, y volvió a mirar su plato. Sonreí, tratando de ocultar la decepción. Valeria, en cambio, no dejó que el silencio durara. Empezó a hablar sin parar, con voz alegre, sobre su día de compras en el centro comercial Plaza Cibeles de Irapuato. «¿Sabe, mamá? El bolso Hermès nuevo que compró mi amiga es ridículo, 50,000 pesos y parece de tianguis». Se rió fuerte, pero sus ojos nunca se cruzaron con los míos. Asentí, escuchando, mientras dentro de mí solo quedaba un vacío silencioso. Luego la mirada de Valeria se deslizó hacia el trastero de madera oscura en la esquina del comedor. Era un recuerdo de mi suegra, la abuela de Alejandro, lo único que dejó antes de morir. Los grabados en la madera ya estaban desgastados, pero cada vez que lo miraba sentía su presencia, severa pero amable. «Deberíamos cambiar este mueble viejo para Navidad, ¿no crees?», dijo Valeria con un tono casual, aunque sentí el filo escondido en sus palabras. «Podríamos comprar algo más moderno en Liverpool». Alejandro murmuró algo inaudible,
como si no quisiera enfrentarse a esa sugerencia. Apreté la cuchara entre los dedos, pero no dije nada. Ese mueble no era solo madera, era memoria, era la historia de mi familia. Pero para Valeria, no era más que un trasto viejo, algo que no encajaba en su mundo de brillo y apariencias. Cuando recogí su plato, noté que casi no había tocado los chilaquiles. Las tortillas fritas, cubiertas de salsa roja y queso cotija desmenuzado, seguían intactas. «Estoy a dieta, suegra», dijo con una voz suave, pero con un dejo de desprecio. «Demasiada grasa». Luego se levantó, fue directo al refrigerador y sacó kale y frutas para prepararse un batido verde. Me quedé allí, con su plato aún en la mano, sintiendo como si me hubieran abofeteado sin tocarme. La comida que preparé con tanto cariño, pensando en mi hijo, fue ignorada como si no tuviera valor. Quise decir algo, decirle que ese era el platillo favorito de Alejandro, que lo había hecho por él, pero guardé silencio y tragué mi tristeza. Después de la cena, me quedé en la cocina lavando cada plato, cada olla. El agua tibia corría entre mis manos, pero no lograba disipar el frío que se colaba en mi pecho. Desde la sala se escuchaba el televisor y las risitas de Valeria. No oí la voz de Alejandro. Tal vez estaba, como siempre, en silencio, dejando que Valeria dominara el espacio de la casa. Me sequé las manos y salí de la cocina, con la intención de irme a mi habitación. Al pasar por la sala, vi a Alejandro recostado en el hombro de Valeria, con los ojos cerrados, como si estuviera agotado. Valeria seguía mirando su teléfono, los dedos moviéndose rápido sobre la pantalla, el rostro iluminado por la luz azul. No lo miraba, ni un gesto de ternura. Me quedé ahí solo unos segundos, pero fue suficiente para ver cuán pequeño y frágil se veía mi hijo en los brazos de esa mujer. Entré en mi habitación y cerré la puerta con cuidado, sin romper el silencio de la noche. Me acerqué a la ventana y observé las luces doradas de las casas en las colinas de Guanajuato. Brillaban como estrellas, como si me susurraran que todo estaría bien. Pero dentro de mí no estaba segura. Había perdido a Javier, mi compañero de vida, mi confidente, y ahora sentía que estaba perdiendo también a Alejandro, el hijo que una vez arrullé y acuné en mis brazos cada noche. Me senté en la cama y me envolví en el viejo rebozo de mi madre. Aún conservaba su aroma, una mezcla de sol y tierra de Guanajuato. Al menos todavía tengo un hogar, una familia, me dije, pero las palabras sonaron débiles, como una oración que no alcanza el cielo. Esa noche me quedé mirando por la ventana, hacia las luces doradas que titilaban sobre las colinas de Guanajuato como si fueran estrellas. Intenté cerrar los ojos, intentar dormir, pero el sabor picante de los chilaquiles aún me dejaba una sensación seca en la garganta. Suspiré, me incorporé y decidí bajar a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj marcaba el paso del tiempo, como si contara los segundos de una vida que ya no sentía como mía. No encendí la luz. Después de tantos años viviendo en esta casa, conozco de memoria cada paso, cada esquina. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío de los mosaicos de Saltillo mientras avanzaba por el pasillo, con la mano rozando la pared áspera. Cada paso se sentía más pesado, como si cargara con todos mis recuerdos, los días felices junto a Javier, las tardes en que Alejandro, siendo un niño, me tomaba de la mano y corría por el patio. Pero ahora, cada rincón de la casa me hacía sentir más pequeña, más perdida. Al acercarme a la sala, una débil franja de luz se filtraba por la puerta entreabierta. Me detuve. Escuché voces, bajas pero claras, cortando el silencio de la noche. El tintineo del hielo dentro de una copa sonó, seguido por la voz de Valeria, baja, saliendo entre los dientes, sin el menor rastro de la dulzura que solía mostrarme. «Después de Navidad tienes que meter a esa vieja en un asilo», dijo con voz fría como el mármol. «Ya escogí el lugar, está en las afueras de León, se llama Hogar de Paz, es limpio, apartado y nadie la conoce». Sus palabras fueron como una puñalada directa al pecho. Me quedé inmóvil, escondida tras la pared, y la oscuridad me protegía como una vieja amiga. El corazón me latía tan fuerte que temí que pudieran oírlo. Contuve la respiración, esperando,
deseando haber escuchado mal, que todo fuera una pesadilla. Pero el silencio que siguió, roto solo por el canto de los grillos en el patio, parecía burlarse de mi ingenuidad. Entonces escuché la voz de Alejandro, baja, temblorosa, casi suplicante. «Valeria, mi mamá no está tan débil». Noté la duda en su tono, una fragilidad que jamás había percibido en el hijo que alguna vez fue tan fuerte como su padre. El corazón se me encogió, no solo por las palabras de Valeria, sino por la impotencia de Alejandro. Él sabía, comprendía, pero no hacía nada. Valeria soltó una risa corta, seca, tan afilada como otro cuchillo clavándose más hondo. «No importa si está débil o no», dijo con voz firme y amenazante. «No puedo seguir viviendo con esa mujer en este lugar ni un día más. Si sigues defendiéndola, me perderás». El sonido del vaso golpeando la mesa de cristal fue fuerte, cortante, como un punto final a su sentencia. «Decídete, Alejandro, tu madre o yo y nuestro futuro». Esperé, de pie en la oscuridad, deseando que Alejandro dijera algo, cualquier cosa, para defenderme, para proteger la familia que Javier y yo habíamos construido. Pero no hubo respuesta, solo silencio, un silencio más pesado que cualquier palabra. La sed que me había llevado a la cocina desapareció, reemplazada por un frío que me recorrió la espalda, como si la sangre se me congelara. No quería escuchar más. No podía soportar ni un segundo más la verdad de que mi hijo, el niño que crié, estaba frente a la elección entre mí y esa mujer, y había elegido callar. Retrocedí, mis pasos ya no eran firmes. Apoyé la mano en la pared, los dedos temblorosos se aferraban a la superficie áspera, como si eso pudiera impedir que me desplomara. Sentía que caminaba dentro del sueño de otra persona, uno en el que yo no tenía lugar. Cada paso de regreso a mi habitación era un esfuerzo, como si arrastrara el peso del mundo entero. Al entrar, no encendí la luz. Me senté en el borde de la cama, las manos temblando, el cuerpo entero deshecho. Tomé el viejo rebozo de mi madre del respaldo de la silla y me lo envolví con fuerza. Su olor, a sol, a tierra, a días que ya no volverán, fue lo único que me dio consuelo en ese momento. Mis ojos se quedaron fijos en la foto de boda de Javier y mía sobre la mesa de noche. En la imagen, sonreíamos radiantes, tomados de la mano, como si nada en el mundo pudiera tocar nuestra felicidad. Recuerdo ese día. Recuerdo cómo Javier me tomó la mano con fuerza y me susurró que estaría conmigo para siempre. Pero él se fue, y ahora siento que también estoy perdiendo a Alejandro. No lloro. Las lágrimas parecen haberse congelado en algún lugar profundo del pecho, reprimidas por un dolor demasiado grande, demasiado agudo como para poder fluir. Solo me quedo ahí, en la oscuridad, abrazando mi chal, escuchando los latidos pesados de mi corazón. Esta casa, que alguna vez fue un hogar, ahora se ha convertido en una trampa. Cuando las campanas de la iglesia de San Cayetano sonaron a lo lejos, me sobresalté y me di cuenta de que ya había amanecido. La luz del alba se filtraba débilmente entre las cortinas, incapaz de disipar el frío que sentía por dentro. Me levanté, con las manos aún temblorosas, y bajé a la cocina para preparar una taza de té de manzanilla. El aroma suave del té solía calmarme, pero esa mañana solo me recordó las mañanas tranquilas junto a Javier, cuando todo era más sencillo. Me quedé junto a la estufa, mirando las burbujas que subían en la tetera, intentando ordenar los fragmentos rotos en mi mente. Las palabras de Valeria, el silencio de Alejandro, todo se mezclaba como una pesadilla de la que no podía despertar. Escuché pasos pesados bajando por las escaleras. Alejandro apareció con su chaqueta de trabajo desgastada, el rostro pálido y los ojos evitando los míos. «Ma, ya me voy al trabajo», dijo rápido, tomando un pan dulce del plato y saliendo casi corriendo, como si la cocina estuviera en llamas. Quise detenerlo, preguntarle por qué no dijo nada anoche, por qué permitió que Valeria dijera esas cosas tan crueles, pero solo me quedé ahí, en silencio, mirando la puerta cerrarse tras él. Sentí el corazón pesado, como si acabara de perder otra parte de mi hijo.
Valeria bajó enseguida después, vestida con ropa ajustada de yoga, el cabello recogido en una cola alta, el rostro sonriente pero falso, tan falso que podía verlo a través. «Buenos días, mamá», dijo con una voz dulce como la miel, aunque sus ojos fríos me examinaban. «¿Durmió bien?». Asentí, sonriendo débilmente, tratando de ocultar la tormenta dentro de mí. No quería que me viera débil, no quería que supiera que había escuchado sus palabras venenosas anoche. Pero entonces, mis ojos se posaron por casualidad en un sobre color marfil sobre la mesa del comedor, justo al lado del frasco de mermelada de fresa. La inscripción en la esquina superior izquierda hizo que mi corazón se detuviera un instante. Clínica San Rafael, especialidad en geriatría y neurología. Valeria notó mi mirada y su sonrisa se ensanchó, como si hubiera estado esperando ese momento. «Ah, son los papeles de mamá de la clínica de la doctora López», dijo con voz suave pero cargada de intención. «Los enviaron por mensajería urgente. Solo son unos resultados de rutina». Se encogió de hombros, como si no tuviera importancia, y salió al patio trasero, dejándome sola con aquel sobre aterrador. El sonido de sus tacones resonó sobre el piso de cerámica, cada paso como un martillazo contra mi corazón. Me quedé allí, con las manos temblando, mirando el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No quería abrirlo, pero sabía que tenía que enfrentarme a ello. Me senté en la silla, respiré hondo y rasgué el borde del papel. Dentro no había solo una hoja, sino un montón de papeles gruesos, sujetos con cuidado. La primera página era un diagnóstico, con el sello rojo brillante de la clínica. Mi nombre, María Dolores Ramírez, estaba impreso en negritas, como una acusación. La línea de abajo me dejó sin aliento. Deterioro progresivo de la memoria. Lo leí una y otra vez, como si al hacerlo las palabras pudieran desaparecer. Debajo, en el espacio destinado a la firma del paciente, había un garabato torpe, intentando imitar mi firma. Pero lo reconocí al instante como falso. Los trazos temblorosos eran torpes y, sobre todo, la curva de la R estaba completamente mal. Mi firma siempre tiene un pequeño giro al final, ese que Javier solía bromear diciendo que era la marca de María. Pasé a las siguientes páginas y cada línea era como otra puñalada. Las notas médicas estaban escritas con detalle, describiendo síntomas que nunca había tenido. La paciente pierde la orientación con frecuencia, olvida los nombres de sus familiares, presenta signos leves de paranoia. Todas estaban firmadas por alguien llamada doctora Sandra López. Nunca había conocido a esa doctora, nunca había pisado la clínica San Rafael. Pero esos papeles, con su sello rojo y sus palabras frías, intentaban convertir a la verdadera María en una mujer demente, una carga que debía ser enviada lejos de esta casa. Un pensamiento helado me atravesó la mente, como un rayo en medio de una tormenta. Me levanté, caminé rápido al baño y abrí el botiquín. Valeria había ordenado todo con una precisión sospechosa, los frascos alineados con perfección, como si fueran parte de una vitrina. Encontré el frasco de vitaminas para adultos mayores que ella me daba cada mañana. «Tómelas, mamá, le harán bien», solía decir, con una sonrisa dulce que ahora me parecía completamente falsa. Vertí unas cuantas pastillas en la palma de mi mano. Eran comprimidos pequeños, blancos, sin olor, sin sabor especial. Fruncí el ceño, tratando de recordar. Las vitaminas que solía comprarle a don Miguel en la farmacia del centro eran cápsulas amarillas, un poco más grandes, con un leve aroma a hierbas. Estas no eran las mismas. Tomé una de las pastillas, la envolví cuidadosamente en un pañuelo y la guardé en el bolsillo de mi delantal. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino por otra cosa. La sospecha ya no era solo una sombra. Necesitaba respuestas y sabía que tenía que actuar rápido. Llamé hacia el patio con voz tranquila, como si nada pasara. «Valeria, voy al mercado a comprar unas verduras para el almuerzo, ¿sí?». Ella apenas murmuró algo, sin apartar la vista de su tapete de yoga.
Salí de la casa, pero en lugar de ir al mercado Hidalgo, caminé directo a la farmacia La Salud, la de don Miguel, quien conocía a mi familia desde que Alejandro era apenas un niño. Don Miguel estaba detrás del mostrador, las gafas deslizándosele por la nariz, sus manos viejas ordenando medicinas. Al verme, sonrió, pero la sonrisa se desvaneció al notar mi expresión. «María, ¿pasa algo?», preguntó con voz preocupada. Saqué el pañuelo, coloqué la pastilla sobre el mostrador y mentí diciendo que la había encontrado en el bolsillo de un abrigo viejo y no recordaba qué era. Se colocó las gafas, examinó la pastilla y hojeó su libro de farmacología, grueso y con la tapa desgastada. Su rostro se volvió serio, las cejas se fruncieron. Levantó la vista y me miró por encima del marco de las gafas. «Doña María, esto es alprazolam en dosis baja», dijo con voz grave. «Se usa para tratar la ansiedad y ayudar a dormir. Esto, definitivamente, no es una vitamina». La voz de él fue como un golpe final, destrozando todas las dudas que me quedaban. Me quedé allí, con las manos apretando el borde del mostrador, sintiendo que el mundo se venía abajo. Valeria no solo mentía, no solo planeaba mandarme a un asilo, me estaba envenenando, de forma sistemática, para convertirme en un muñeco, en una vieja dementa a los ojos de todos. No fui a casa de inmediato. Mis piernas me llevaron sin pensar por la callejuela que va a la panadería del Sol, la panadería de Lucía. El olor a pan recién hecho y a canela tibia siempre me consolaba. La pequeña campanilla de la puerta sonó cuando entré. El aroma a canela y azúcar moreno flotaba en el aire, calmando en parte mi pecho apretado. Lucía estaba detrás del mostrador, las mangas remangadas, la cara con motas de harina, amasando una gran masa con manos fuertes. Levantó la mirada, su sonrisa conocida apareció y se apagó al instante al ver mi cara. «¿María? ¿Qué te pasa?», preguntó con voz preocupada. «Pareces haber visto un fantasma». Sin esperar a que respondiera, se limpió las manos con el delantal, salió del mostrador y me arrastró al cuarto pequeño detrás de la tienda, donde las bolsas de harina estaban apiladas y una mesa rústica de madera quedaba sola. Cerró la puerta, como si quisiera levantar un muro entre nosotras y el mundo, y me ofreció un vaso de agua. Estaba frío, pero no lo bebí de inmediato. Solo lo apreté como si fuera lo único que me sostuviera. No pude decir nada. El pecho me oprimía. Temblando, saqué del bolsillo del delantal la hoja del diagnóstico falso y la pastilla envuelta en un papel y las puse sobre la mesa. Lucía frunció el ceño, tomó la hoja, leyó cada línea y volvió a leer, como si no creyera lo que veía. Miró la pastilla, la dio vuelta una y otra vez, y luego alzó la vista hacia mí. Sus ojos amables ahora se entrecerraron y se encendió en ellos una furia. «¡Hija de su madre!», gritó, golpeando la mesa con fuerza. Una nube de harina se alzó como una pequeña tormenta. «¡Esa víbora! ¡Esa arpía!». Nunca había visto a Lucía tan enfadada. Ella, mi amiga de la juventud, la que compartió conmigo los días más duros. Ahora temblaba de rabia por mí. Las lágrimas brotaron. No pude contenerlas. Conté todo, desde los susurros venenosos de Valeria aquella noche, hasta el silencio de Alejandro, y por último la pastilla que don Miguel identificó como alprazolam. Cada palabra desgarraba mi corazón, pero también me permitía soltar el miedo que me había aprisionado. Lucía escuchó sin interrumpir, aunque apretaba los bordes de la mesa como si quisiera partirla. Cuando terminé, se levantó, se acercó y me abrazó. Me apoyé en su hombro y lloré como una niña. Las lágrimas empaparon su delantal manchado de harina. Ella me acarició la espalda con suavidad, sin decir consignas vacías. Lucía no es de esas. Pasados unos minutos, me sostuvo del hombro, me miró a los ojos y su voz se endureció. «Escucha, María, ahora no es momento de llorar. Llorar es lo que esa víbora quiere que hagas. Ahora es momento de pelear». Empezó a caminar de un lado a otro por el cuartito, con pasos decididos, como una general planificando. «Quiere demostrar que estás loca, ¿verdad?», dijo con determinación. «Pues se lo vamos a demostrar. Vas a jugar su juego, pero a tu manera». Se detuvo, y una idea brilló en sus ojos, iluminando su rostro. «Mi nieto Mateo trabaja con tecnología.
Puede conseguir las cámaras más pequeñas, esas que se esconden en un jarrón de Talavera o detrás del marco de una foto de Javier. Nadie sospecharía nada. La miré, un poco sorprendida, pero en mi interior empezó a encenderse una chispa de esperanza. Lucía se sentó frente a mí y me tomó las manos. «Vamos a reunir pruebas», continuó con una voz firme como una roca. «Vas a fingir, María. Vas a convertirte en la anciana confundida que ella quiere que seas. Vas a olvidar su nombre, olvidar el camino al mercado, olvidar las cosas pequeñas. Déjala sentirse segura, déjala bajar la guardia, déjala caer en la trampa que ella misma preparó para ti». La escuchaba con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por emoción. La idea, aunque atrevida y peligrosa, me hacía sentir que ya no era una víctima impotente. Yo podía hacerlo. Podía recuperar mi vida. Lucía se levantó y me sirvió una taza de café de olla caliente de una vieja tetera de cobre. El aroma a canela y piloncillo se esparció, cálido, como un recordatorio de tiempos mejores. «Tómalo», dijo, empujando la taza hacia mí. «Tómalo para entrar en calor y recuperar fuerzas. Desde ahora ya no estás sola». Tomé la taza. El calor se extendió por mis dedos fríos. Por primera vez en 2 días, sentí una chispa de esperanza, pequeña pero intensa, como una llama titilante en la oscuridad. Probé un sorbo. El sabor dulce del piloncillo y el toque picante de la canela me devolvieron energía. Miré a Lucía, la amiga que había estado a mi lado en tantas tormentas, y supe que esto ya no era solo mi miedo. Ahora era nuestra lucha. A la mañana siguiente, Mateo, el nieto de Lucía, apareció en la puerta de mi casa. Era un joven ágil, con una chaqueta de mezclilla y una caja de herramientas vieja en la mano. Parecía un electricista cualquiera. «Tía Lucía me pidió venir a revisar el cableado, doña María», dijo lo bastante alto para que Valeria lo oyera desde el patio. «En Navidad hay mucha gente, y es fácil que se produzca un cortocircuito». Valeria, ocupada con una llamada telefónica afuera, apenas lo miró y le hizo una seña con la mano para que pasara. Lo conduje a la sala, con el corazón latiendo fuerte, pero mantuve una sonrisa amable, como si solo recibiera a un trabajador más. Mientras Valeria seguía hablando por teléfono, Mateo abrió rápidamente la caja de herramientas y sacó una diminuta cámara, no más grande que una moneda. Eligió una figura de cerámica con forma de calavera colorida que estaba en el estante, un recuerdo que había comprado años atrás en un mercado de San Miguel de Allende. Con unos movimientos hábiles, escondió la cámara en la cuenca del ojo de la calavera, asegurándose de que fuera completamente invisible. «Abra esta aplicación en su teléfono», susurró Mateo, entregándome un celular viejo suyo. «El video se transmitirá en directo y podrá verlo cuando quiera». Asentí, intentando ocultar mi nerviosismo. Cuando Mateo se fue, miré la calavera y sentí que me guiñaba un ojo, como si fuera una cómplice secreta. Mi actuación comenzó durante el almuerzo de ese día. Puse la mesa con lentitud, colocando cada plato con aparente distracción. Cuando Valeria se sentó, la miré y sonreí con inocencia. «Elena, ¿quieres más chilaquiles?», dije a propósito, usando el nombre de una vecina que se había mudado hacía años. Valeria se quedó paralizada. El plato casi se le cayó de las manos. Miró a Alejandro con una expresión cargada de significado, como si acabara de encontrar una pieza clave en su plan. «Mamá, soy Valeria», dijo con una voz dulce, pero pude reconocer el tono triunfante detrás. Alejandro bajó la cabeza, en silencio, sirviéndose más comida. Fingí estar confundida y murmuré: «Ay, perdón, me equivoqué». Pero en mi interior sabía que acababa de hacer mi primer movimiento. Unos días después, seguí con la farsa. Esa mañana estaba en la cocina, preparando café como siempre. Valeria estaba sentada en la mesa, revisando su tableta. Abrí a propósito el frasco de azúcar, pero en lugar de echar azúcar, puse una cucharada de sal y luego lo volví a dejar en su sitio. Cuando Valeria preparó su café y dio un sorbo, tosió con fuerza, escupiendo todo sobre la mesa. «Dios mío, mamá», gritó con la cara roja. «¿Quiere matarme? ¿Qué le puso al azúcar?» La miré, fingiendo estar asustada, con las manos temblorosas cubriéndome la boca.
Ay, yo no sé, pensé que era azúcar. Vi cómo sacaba el teléfono a escondidas y le tomaba una foto al frasco con sal, con una mirada de satisfacción en los ojos. Alejandro entró, vio la escena y noté cómo sus hombros se hundían, como si cargara con un peso más. Seguí empujando la farsa un poco más. Una mañana, sin querer, guardé el control remoto del televisor en el refrigerador, justo al lado del frasco de mermelada de fresa. Cuando Alejandro lo buscó por todas partes y no lo encontró, fingí estar confundida. ¿Dónde lo habré dejado? Juraría que estaba en la mesa. Él suspiró, abrió el refrigerador para sacar agua y se quedó helado al ver el control ahí. «Mamá, ¿por qué está esto aquí?», preguntó con la voz cansada. Solo negué con la cabeza, mirando al suelo, como si ni yo lo entendiera. Pero por dentro me dolía. Cada vez que veía el sufrimiento en el rostro de Alejandro, quería detenerme, abrazarlo y decirle que todo era mentira. Pero no podía. Tenía que seguir, por él, por nuestra familia. Una tarde dejé olvidada mi cartera en la panadería de Lucía. Alejandro tuvo que ir en auto a buscarla, y cuando regresó, me miró con preocupación y frustración. «Mamá, tiene que tener más cuidado», dijo con una voz baja pero cargada de peso. Valeria estaba a su lado, suspirando con satisfacción, como si cada error mío fuera una victoria para ella. Asentí, murmurando disculpas, pero en mi interior sabía que estaba en el camino correcto. Cuanto más creyera Valeria que yo estaba perdiendo la cabeza, más bajaría la guardia, y eso era exactamente lo que necesitaba. Un día, mientras ayudaba a Valeria a limpiar la sala, accidentalmente rompí un plato de talavera que ella adoraba. El sonido seco del golpe llenó la habitación, y me quedé inmóvil, fingiendo pánico, con las manos en la cara. «Ay, lo siento, no fue mi intención». Valeria se agachó a recoger los pedazos, pero en lugar de gritarme, sonrió con una dulzura que daba escalofríos. «No se preocupe, mamá, solo es un plato, no pasa nada». La miré, reconociendo la falsedad en cada palabra, y supe que estaba guardando ese momento en su mente como otra prueba para su plan. Esa noche, al regresar a mi cuarto, abrí la aplicación en el viejo teléfono que Mateo me había dado. El video de la cámara oculta en la estatua de calavera se reprodujo, claro y nítido. Vi a Valeria después de que salí de la sala llamando a alguien. «Hola, Sandra», dijo, con una voz entre preocupada y triunfante. «La situación con mi suegra empeora cada día. Hoy rompió mi plato talavera favorito y además puso sal en el azúcar. De verdad estoy preocupada por ella. Tal vez deberíamos acelerar el trámite». Sentí cómo el corazón se me apretaba. Estaba hablando con la doctora López, la que firmó el diagnóstico falso. El video siguió, y vi a Valeria sola en el sofá, revisando su tableta, ampliando la imagen de una habitación pequeña en un asilo, limpia, vacía, con paredes blancas. Sonrió, una sonrisa fría y satisfecha, como si ya estuviera viendo el futuro que tanto deseaba. Apagué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad, sintiendo como si alguien me estuviera apretando el corazón. Pero ya no tomaba las vitaminas de Valeria. Cada mañana fingía ponerme la pastilla en la boca, pero en realidad la escondía bajo la lengua y luego la escupía en el baño. La lucidez volvió a mí, y con ella, la capacidad de seguir actuando, aunque también me hizo sentir el dolor con más claridad. Cada día tenía que enfrentar la mirada triunfante de Valeria, el silencio dolido de Alejandro, y cada día me repetía que lo hacía por mi hijo, por la familia que Javier y yo habíamos construido. Pero aquel viernes por la noche, cuando el teléfono sonó y la voz apurada de Lucía se escuchó al otro lado, supe que mi papel estaba por entrar en un nuevo acto, más oscuro que los anteriores. «María, estoy cerca de la vieja mina La Valenciana, entregando unos pasteles para una fiesta», susurró Lucía por el teléfono, con una voz baja pero llena de tensión. «¿Adivina a quién acabo de ver?». Se me apretó el pecho, como si ya conociera la respuesta. «¿A quién?», pregunté, tratando de sonar tranquila, aunque mi mano temblaba al sostener el teléfono. «A tu adorada nuerita», respondió Lucía con desprecio. «Está en un bar llamado La Sirena Roja, un sitio que da muy mala espina. No está sola, María. Está riéndose como loca con un tipo más joven, guapo, de esos que viven de las mujeres. Él le tomaba la mano sobre la mesa,
como si quisieran que todo el mundo supiera que están juntos. Las palabras de Lucía me golpearon en el pecho. Le di las gracias con voz seca y colgué, sentándome al borde de la cama. Sentía el pecho pesado, no solo por la traición de Valeria hacia mí, sino también hacia Alejandro, el hijo que amaba más que a mi propia vida. Ya sabía que era cruel, que quería meterme en un asilo, pero ahora comprendía que su plan era más profundo. No solo quería quitarme mi casa, sino también destruir la vida de mi hijo. Me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo que el mundo se derrumbaba, mientras una furia helada empezaba a hervir dentro de mí, más fuerte que cualquier miedo. El domingo siguiente, nos sentamos todos a la mesa para almorzar, una comida tranquila pero asfixiante. Valeria hablaba sin parar, como siempre, sobre sus planes de compras, sobre unos zapatos que había visto en el centro comercial. Alejandro solo asentía, con la mirada fija en el plato, como si quisiera desaparecer del mundo. Yo me mantenía en mi papel de madre dulce, sirviendo la comida en silencio, pero en mi cabeza no dejaba de repetir las palabras de Lucía. Cuando terminamos de comer, Valeria se levantó diciendo que necesitaba bañarse para salir a ver a una amiga. «Voy a ver a Sofía. Seguro vuelvo tarde», dijo con voz suave, pero yo pude notar la falsedad en ella. Dejó el teléfono cargando en la encimera de la cocina y entró al baño. Enseguida se oyó el sonido del agua corriendo. Me quedé lavando verduras para la cena, tratando de no mirar hacia el teléfono. Pero entonces, la pantalla se encendió y una notificación apareció claramente en la pantalla bloqueada. No fue mi intención leerla, pero las palabras parecían saltar directo a mis ojos, imposibles de ignorar. Remitente, Diego. Mensaje. Mi amor, después de vender la casa tendrás el dinero. Nos iremos a Texas. Te extraño. Mis manos, empapadas de agua, empezaron a temblar. Sentí que la sangre me hervía, pero al mismo tiempo una calma fría se apoderó de mí. Me limpié las manos en el delantal, saqué mi viejo teléfono del bolsillo y con los dedos torpes abrí la cámara y tomé una foto de la pantalla del teléfono de Valeria. La imagen quedó un poco borrosa, pero el mensaje se podía leer perfectamente. Guardé el teléfono justo cuando el ruido del agua se detuvo en el baño. Mi corazón latía con fuerza, como si acabara de cometer un crimen. Volví al fregadero y seguí lavando las verduras, pero en mi cabeza todas las piezas encajaron. El asilo, el diagnóstico falso, las pastillas tranquilizantes y ahora un amante llamado Diego. Valeria no solo quería mandarme al asilo para quedarse con la casa. Ella quería venderla, llevarse todo el dinero y huir con ese hombre. Alejandro, mi hijo, por quien sacrifiqué toda la vida, no era más que una ficha en su plan. Me quedé ahí, con el agua corriendo entre las manos, pero no sentía nada salvo una rabia helada, como el viento invernal que sopla por las calles empedradas de Guanajuato. Pensé en Alejandro, en sus ojos cansados, en la forma en que evitaba mirarme cada vez que Valeria decía algo cruel. Él sabía, estoy segura de que lo sabía, que ella no era buena, pero era demasiado débil, demasiado enredado en la red que Valeria había tejido. Quería correr hacia él, sacudirlo, gritarle que lo estaban engañando, que la mujer que amaba no solo me traicionaba a mí, sino que lo traicionaba a él también. Pero no pude. Mi obra no había terminado. Necesitaba más pruebas, más tiempo, para asegurarme de que cuando diera el golpe final a Valeria no le quedara salida. Esa noche, cuando Valeria volvió, sonreía como si no pasara nada. Me contó, con naturalidad, sobre el encuentro con Sofía y otras historias sin importancia. Me senté frente a ella. Asentí, sonreí, pero por dentro solo quería gritar, exponerla allí mismo. Alejandro se sentó a su lado, silencioso como una sombra, y me dolía su debilidad. Pero ya no era una vieja frágil que se defendía, era una madre traicionada, y mi rabia no era solo contra Valeria, también era por el amor que siento por mi hijo. Miré la foto de boda mía y de Javier sobre la mesa, y en ese instante sentí como si él estuviera aquí, susurrándome que soy lo bastante fuerte para enfrentar todo. Me acosté, abracé el rebozo
Sentí su calor como un recordatorio de los días pasados. Mi obra estaba por llegar a su fin y yo sería la que escribiría el guión del acto final. Se acercaba la Navidad y sentí que sería el escenario final de la obra que había interpretado estas últimas semanas. La casa estaba engalanada para la Nochebuena. Cintas de luces parpadeantes colgaban en la sala, dando una luz dorada y cálida, pero para mí no eran más que utilería en un escenario a punto de derrumbarse. Valeria había puesto un árbol grande en la esquina. El olor del pino artificial me golpeó, recordándome aquellas Navidades de antes, cuando Javier cortaba un árbol de verdad y Alejandro saltaba de alegría. Ahora, ese árbol solo me hacía sentir extraña, como la misma casa que una vez llamé hogar. Valeria invitó a un par de matrimonios amigos a la fiesta, gente adinerada con ropa brillante y sonrisas relucientes. Cuando me presentó, con voz dulce pero llena de segundas intenciones. Esta es mi suegra, la señora María. Últimamente su salud no anda muy bien. Vi las miradas compasivas pasar sobre mí, como si yo fuera un objeto frágil a punto de desecharse. Sonreí, asentí, hice el papel de la anciana amable, un poco desorientada, pero por dentro contaba los segundos hasta el momento decisivo. Llevaba puesto el vestido de terciopelo color vino que Javier me había regalado en una Navidad de hace muchos años. El vestido aún me quedaba bien, se ajustaba a mi cuerpo como una especie de armadura invisible. Cuando me lo pongo, siento que Javier está conmigo, susurrándome que soy lo bastante fuerte para enfrentarme a todo. Entré a la sala, pasando la mano suavemente por el trastero de mi suegra, ese mueble que guarda los recuerdos de mi familia. Valeria alguna vez quiso reemplazarlo por algo más moderno, pero hoy seguía allí, firme, como mi propia determinación. La cena transcurría entre risas y conversaciones de los invitados, pero para mí, el ambiente alrededor de la mesa era asfixiante. Valeria presumía ante una amiga, con un tono lo bastante alto como para que yo la oyera. Pobrecita, mi suegra últimamente olvida muchas cosas. Una vez incluso olvidó el nombre de Alejandro. El doctor López nos dijo que debemos estar preparados para cualquier cosa. Me quedé sentada, apretando con fuerza la servilleta, fingiendo no escuchar, pero cada palabra suya era una puñalada en el pecho. Alejandro estaba a mi lado, sirviéndome comida en el plato en silencio, pero no se atrevía a mirarme a los ojos, ni tampoco a mirar a su esposa. Se veía más delgado, con las ojeras marcadas, como la sombra de lo que alguna vez fue. Quise tomarle la mano, decirle que lo sabía todo, que estaba luchando por él, pero solo sonreí, siguiendo con mi actuación. Cuando todos terminaron el plato principal y esperaban el pastel de 3 leches, Valeria se levantó, alzó su copa de vino y sonrió con la perfección de una actriz profesional. «Feliz Navidad», dijo, con la voz resonando por toda la habitación. «Brindemos por un año nuevo lleno de cambios positivos para nuestra familia». Su mirada se cruzó con la mía, cargada de intención, como si declarara su victoria. Fue mi señal. Respiré hondo, me levanté despacio y apreté el control remoto de la televisión que había escondido bajo la servilleta en mi regazo. Antes de comer el pastel de 3 leches, dije con voz serena pero lo bastante fuerte para silenciar los murmullos. Quiero que todos vean un video muy especial, un pequeño regalo de Navidad que preparé. Todas las miradas se volvieron hacia mí, sorprendidas. Valeria frunció el ceño, un destello de incomodidad cruzó sus ojos. Alejandro me miró, preocupado, pero no dijo nada. Presioné el botón y la pantalla grande del televisor, que antes mostraba el fuego crepitante de una chimenea, se apagó y volvió a encenderse. El primer video apareció, claro y nítido, grabado desde la cámara oculta dentro de la estatua de calavera. La voz fría de Valeria llenó el silencio de la sala. «Asegúrate de encerrar a esa vieja en el asilo. Ya lo he dicho demasiadas veces». Las risas y el tintinear de las copas se apagaron de golpe. Todas las miradas se dirigieron del televisor a Valeria, que se había quedado paralizada, el rostro pálido como si la sangre la hubiera abandonado. No me detuve. Presioné el siguiente botón y en la pantalla apareció la foto que tomé del mensaje de Diego. «Mi amor, cuando vendamos la casa tendrás el dinero. Nos iremos a Texas». Un suave ay escapó de una de las invitadas, rompiendo el silencio. Continué
mostrando la imagen del documento médico con el diagnóstico, deterioro de la memoria progresivo y la firma falsificada. Las palabras frías, los sellos rojos, todo aparecía nítido en la pantalla, como una acusación imposible de negar. Por último, proyecté el video que Mateo había grabado en secreto a pedido de Lucía. Las imágenes eran borrosas y temblorosas, pero bastaban para ver a Valeria abrazando a un hombre desconocido, besándose apasionadamente en la oscuridad fuera del bar La Sirena Roja. La habitación quedó congelada. Nadie dijo una palabra, solo se escuchaba la respiración entrecortada de Valeria, como si luchara por encontrar aire para seguir viva. ¡Detente! ¡Detente ahora mismo!, gritó Valeria, despertando del shock. Corrió hacia mí, tratando de arrancarme el control remoto, pero en su pánico, el tacón alto se le enganchó en la alfombra persa y cayó de bruces al suelo. El golpe resonó, como un punto final para su teatro. Apagué la televisión, dejando que el silencio llenara la habitación. Miré a Valeria, tirada en el piso, con el rostro torcido por el miedo y la rabia. Luego a Alejandro, que permanecía inmóvil, como una estatua de piedra. Mi voz seguía tranquila, pero firme, templada por todo el dolor de los últimos meses. Esta casa, Valeria, sigue a nombre mío y de mi difunto esposo, y según su testamento, soy la única con derecho a decidir si se vende o no. Si alguien aquí piensa echarme, será esa persona quien se vaya primero. Hablé despacio, cada palabra cayendo como un martillazo en el aire pesado. Valeria me miró con ojos desorbitados, sin poder decir una sola palabra. Los invitados empezaron a incomodarse. Algunos se levantaron, murmuraron disculpas y se marcharon. Me quedé ahí, con mi vestido de terciopelo rojo, sintiendo como si Javier estuviera a mi lado, tomándome la mano, dándome fuerza. En poco tiempo, el salón quedó solo con nosotros tres. Ese silencio era más denso que cualquier grito, como una niebla espesa que oprimía el pecho. No dije nada más. Simplemente caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí, me senté al borde de la cama y abracé mi rebozo, sintiendo su calor como la única caricia que me quedaba. Había hecho lo que debía, había revelado la verdad. Lo que siguiera ahora dependía de Alejandro. Pero en el fondo no sabía si mi hijo tendría la fuerza para enfrentar lo que acababa de pasar. Me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando los sonidos del exterior. Primero fueron los sollozos de Valeria, esos llantos teatrales, como si intentara recuperar la compasión de quien aún quedara. Pero pronto, sus lágrimas se convirtieron en gritos. Su voz se volvió aguda, llena de rabia. Todo es culpa de ella, chilló, su tono resonando por las paredes. Esa vieja bruja me tendió una trampa. ¿Lo ves, Alejandro? Lo hizo todo a propósito para destruirnos. Sentí que el corazón se me apretaba. No por sus insultos, ya estaba acostumbrada a su veneno, sino porque sabía que Alejandro estaba ahí, escuchando cada palabra, y no sabía cómo reaccionaría. Entonces oí la voz de Alejandro. Por primera vez en meses, no sonaba débil ni temerosa como la de un niño asustado. Era grave, fría y llena de dolor. «Basta, Valeria», lo escuché decir, con voz temblorosa pero decidida. «No digas una palabra más». No alcancé a oír lo que vino después, pero el quiebre en su voz me atravesó el alma. No era solo enojo, era dolor. Dolor por la traición, por haberme dejado luchar sola mientras él callaba. La pelea continuó, como una tormenta interminable. Escuché muebles moverse, vidrio rompiéndose, quizás una copa de vino lanzada por Valeria en su rabia. «¡Eres un cobarde!», gritó ella, con voz chillona, llena de desprecio. «Un inútil que vive a la sombra de su madre. Si no fuera por ella, yo no estaría atrapada en esta casa miserable». Cada palabra era una flecha envenenada, pero ya no me dolían por mí. Me dolían por Alejandro, por mi hijo, que ahora estaba siendo desgarrado entre el amor ciego y la verdad cruel. Al final, escuché el sonido de una maleta arrastrándose por el suelo. Se oyó el armario abrirse, luego el ruido de cosas arrojadas dentro de la maleta con furia,
el roce de la tela, el cierre que se subía con fuerza. Esperé, deseando oír a Alejandro detenerla, pero no pasó. Solo hubo silencio de su parte, un silencio firme, como si ya hubiera tomado una decisión definitiva. Una hora después, la puerta principal se abrió y se cerró de golpe, haciendo eco por toda la casa vacía. Sonó como un punto final, el cierre de un capítulo doloroso en nuestras vidas. No salí. Me quedé ahí, en la oscuridad, abrazando mi chal, escuchando el silencio. No era el silencio pacífico de las noches de Navidad de antes, cuando Javier aún vivía, cuando Alejandro era un niño y toda la familia se reunía junto al árbol. Era el silencio de una tormenta que acababa de pasar, dejando ruinas detrás. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en esa habitación, pero cuando la primera luz del amanecer se filtró por las cortinas, ya era de día. La Nochebuena había pasado, dejando un día gris y frío, como si el mismo Guanajuato compartiera mi estado de ánimo. Abrí la puerta, salí, y la escena frente a mí me apretó el corazón. La sala estaba hecha un desastre. Copas de vino a medio beber tiradas en la mesa, luces navideñas caídas por el suelo y una silla volteada, como rastro de la tormenta de la noche anterior. El pastel tres leches seguía en la mesa, cubierto de una capa de crema blanca y suave, pero se veía fuera de lugar, como un recordatorio de una celebración que terminó en ruinas. Entré a la cocina y ahí encontré a Alejandro. Estaba solo, con la cabeza apoyada sobre la mesa, los brazos colgando sin fuerza. A su lado, la tableta de Valeria seguía encendida, mostrando un correo de confirmación de boletos de avión de ida a Houston, Texas, para 2 personas, Valeria Fuentes y Diego Arias. Me quedé inmóvil, mirando esas palabras, como si fueran la prueba final de una traición que había presentido desde hace mucho. Pero al mirar a Alejandro, no sentí alivio, solo un dolor profundo, no por mí, sino por mi hijo, que estaba sufriendo una ruptura que yo no pude evitar. Levantó la cabeza al oír mis pasos. Tenía los ojos enrojecidos, hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Parecía haber envejecido 10 años, con el rostro demacrado y los hombros caídos, incapaz de soportar el peso de la verdad. Me quedé ahí, sin decir palabra, mirándolo, esperando. De pronto Alejandro se levantó, caminó despacio hacia mí y se arrodilló sobre el suelo frío de baldosas. «Mamá», murmuró con voz ronca, como si le costara respirar. «Perdóname». Las lágrimas le corrían por la cara, cayendo al suelo, brillando bajo la tenue luz de la mañana. Yo sabía que ella no era buena. Vi cómo te trataba, pero fui un cobarde. Pensé que estaba intentando mantener la paz, mantener unida a la familia, pero en realidad solo te estaba traicionando. Miré la cabeza de mi hijo, su cabello negro despeinado, sus hombros temblando. Sentí un dolor punzante en el pecho, pero ya no había enojo, solo compasión. Compasión por el hijo que dejó que el amor ciego le nublara el corazón, por los años que vivió en silencio mientras Valeria manipulaba nuestras vidas. Tomó mis manos, endurecidas por los años de trabajo en la obra, y repitió: «Perdóname, mamá». Su voz se quebró, como la de un niño perdido que por fin encuentra el camino de regreso a casa. No lo levanté de inmediato. Lo dejé arrodillado allí, frente a sus propios errores, para que sintiera el peso del silencio que había elegido. Me incliné, puse una mano sobre su hombro y le dije suavemente, con una voz tranquila pero cargada de gravedad: «Hijo, quedarse callado ante lo que está mal también es un pecado. A veces, el silencio duele más que las palabras hirientes, porque le permite al mal crecer». Me detuve, lo miré a los ojos y vi en ellos un arrepentimiento profundo. «Pero soy tu madre», continué con un tono más suave, «y siempre te voy a perdonar mientras aprendas a levantarte y corregir tus errores». Finalmente ayudé a Alejandro a ponerse de pie. Temblaba y lo atraje hacia un abrazo, el primero de verdad en muchos años. Apoyó la cabeza en mi hombro y lloró como un niño, como cuando era pequeño. Se raspaba la rodilla y corría a buscarme. Le di unas palmaditas en la espalda, sintiendo sus respiraciones entrecortadas, y en ese instante vi al pequeño Alejandro regresar.
No el hombre cansado y atormentado por sus fallos, sino el hijo que necesitaba a su madre. No dije nada más, solo lo abracé, dejando que esta vez el silencio llevara amor en lugar de dolor. No volvimos a hablar del tema. Los dos empezamos a limpiar en silencio el desorden del salón. Yo recogí las copas de vino, Alejandro levantó la silla caída. Juntos fuimos juntando los restos de la fiesta y también los fragmentos de la vida que habíamos dejado atrás. Nadie mencionó a Valeria, nadie habló de lo ocurrido la noche anterior. Unos meses después, decidí colgar el cartel de "Se vende" frente a la casa en Guanajuato. No fue una decisión fácil. Cada rincón, cada ladrillo de saltillo, cada talla en el viejo trastero guardaba un pedazo de mi vida con Javier, pero sabía que para sanar tenía que soltar. Con el dinero de la venta, compré un pequeño departamento cerca de la panadería de Lucía. Tenía un balcón desde donde se veía el jardín de una iglesia antigua, con flores de cempasúchil brillando bajo el sol. Cada mañana me quedaba allí, con una taza de café de olla en la mano, sintiendo la brisa fresca de Guanajuato, y por primera vez en muchos años mi corazón se sentía liviano, como si me hubiera quitado un peso invisible. No elegí jubilarme, aunque a mis 62 años muchos lo harían. En cambio, usé parte de mis ahorros para alquilar una habitación vacía en el centro comunitario del barrio. Pinté las paredes yo misma, compré mesas y sillas usadas en el tianguis y llevé una pila de libros viejos. Abrí una clase gratuita para enseñar a leer, escribir y hacer cuentas a los niños pobres del vecindario. La llamé Escuela Esperanza. Ese nombre no era solo para los niños, sino también para mí. Cada día sus risas y sus intentos por pronunciar las palabras llenaban el pequeño salón y también mi corazón. Veía sus ojos brillantes y me reconocía en ellos. Alguien que estuvo perdida, pero que había encontrado de nuevo la luz. Alejandro no vivía conmigo. Rentó un cuarto pequeño cerca de la obra donde trabajaba y se esforzaba más que nunca. Lo veía intentar, no solo por ganarse la vida, sino por reencontrarse consigo mismo. Cada domingo venía a verme, sin regalos ni palabras adornadas, solo con historias simples sobre su trabajo, sus nuevos amigos, las cosas que iba aprendiendo. Yo no le preguntaba por Valeria, y él tampoco la mencionaba, pero sabía que en su silencio había un proceso lento, una sanación que avanzaba paso a paso. Una tarde de domingo, mientras estábamos acomodando una pila de libros en la Escuela Esperanza, Alejandro se detuvo de pronto. Me miró, y sus ojos, que antes estaban vacíos, brillaron con un poco de determinación. Luego se acercó y me abrazó fuerte, un abrazo cálido, firme, como si intentara transmitirme todo lo que sentía. «Mamá», dijo con voz grave pero segura, «estoy aprendiendo de nuevo a ser el hombre que tú me enseñaste a ser. No necesito a nadie más, solo a mí mismo y a ti». Sonreí sintiendo una calidez real, no fingida, por primera vez después de tantos años fríos. Le acaricié suavemente el cabello, ahora salpicado de algunas canas, y no dije nada, solo dejé que ese momento durara. Miré por la ventana, donde los niños jugaban en el patio de la iglesia, y sus risas sonaban como notas de una melodía. Pensé en mi propio camino, en las noches en que me sentaba en la oscuridad abrazando mi rebozo, temiendo perderlo todo. Pensé en Valeria, en su plan cruel, en cómo intentó hacerme pasar por una anciana loca. Escuché por ahí, de un conocido, que ella estaba teniendo problemas en Texas, que Diego la había dejado después de gastarse todo el dinero que se llevó, pero esa historia ya no me importaba. No me daba alegría ni tristeza. Era solo una pieza del pasado, ahora lejana. Volví a mirar a Alejandro. Lo vi acomodando los libros en el estante con cuidado, como si cada uno fuera un ladrillo para reconstruir su vida. Me acerqué, le puse la mano en el hombro y le dije con voz tranquila: «Hijo, Dios no castiga a los malos de inmediato. Les deja vivir lo suficiente para que se den cuenta de todo lo que han perdido». Él asintió, sin decir nada, pero supe que entendía. No necesitábamos hablar más. La verdad ya había salido a la luz y ahora estábamos construyendo juntos un nuevo futuro, no desde los escombros, sino desde las semillas de la esperanza.
Ahora, mientras escribo estas líneas, ya no siento rencor hacia Valeria. En cambio, le tengo una especie de gratitud extraña, porque gracias a ella recordé que una madre puede soportar todo, sacrificarlo todo, pero jamás permitirá que alguien toque su dignidad. Gracias a ella, recuperé a Alejandro, no como al niño que necesitaba mi protección, sino como al hombre que aprendía a mantenerse en pie. Y gracias a ella encontré la Escuela Esperanza, un lugar donde puedo llevar luz a los niños, del mismo modo en que encontré la luz dentro de mí. Me levanté, salí al balcón y miré el atardecer cayendo sobre los techos rojos de Guanajuato. Lucía gritó desde la panadería: «María, el café de olla ya está listo, baja». Sonreí, me puse el rebozo sobre los hombros y bajé a la calle. Si estás escuchando mi historia, recuerda estas palabras de una vieja que ha pasado por muchas tormentas. Nunca subestimes el silencio de una madre. En ese silencio puede estar formándose una tormenta. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.